Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al 22º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Ariel Roberto Cáceres y esta tarde voy a tener el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida de Álvaro Alzogaray. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por el interés del público se han incrementado en la actualidad hasta llegar a tener 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a la Fundación Cívico Republicana, a Cátedra Alberdi, a Fundación Bases, CAR y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de homenajes. Antes de comenzar, quisiera hacer una breve presentación, también como el contexto histórico de sobre la vida de nuestro homenajeado, ¿no es cierto? En el siglo XX, ha acuñado personajes muy lúcidos en la historia argentina. Es el caso del homenajeado del día de hoy, un hombre que supo desenvolverse en diferentes dimensiones intelectuales, asimismo siendo muy exitoso en sus roles y jugando un papel relevante tanto en el sector público como privado. Estamos hablando de Álvaro Alzogaray, una de las mentes economistas claves en el último centenio de nuestra nación. Nativo en la provincia santafesina, hijo del general Álvaro Enrique Alzogaray y de ascendencia suiza, huellas y vestigios que nos permiten entender su desarrollo a lo largo de la vida. Es necesario contar con una visión panorámica, tanto a nivel internacional como nacional, para comprender en profundidad los lineamientos de este personaje. En su juventud, observó la reconstrucción del Imperio norteamericano posterior al crack del 29. Luego, en su adultez, con el final del enfrentamiento bélico más crudo de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Además, la gestación de la Guerra Fría y la ligada lucha anticomunista en América a lo largo de todo el siglo. Respecto al plano interno, en nuestro país acontecieron un crisol de movimientos, partiendo de la década infame, la subida y descenso del peronismo, la administración de Frondizi y la Revolución Libertadora. En este contexto general tan revolucionado, donde el homenajeado de hoy dio sus importantes pasos en la materia política, económica, militar y académica. Ahora bien, quiero presentar entonces a los oradores que nos estarán acompañando el día de hoy. Para este homenaje tengo el agrado de presentarles, en primer lugar, a Edgardo Carvalho Sagula. Él es abogado, director de la Fundación Club de la Libertad. También nos acompaña Álvaro Albamonte, empresario, político y escritor argentino. Cursó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires y desde muy joven se dedicó al comercio exterior y al periodismo. También nos acompañará Juan José Mani, diputado de la UCD. Mientras los disertantes entonces van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, y al final de las exposiciones se abrirá el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos, cada orador tendrá 20 minutos para el desarrollo de su exposición, y en todo caso
tendrán una prórroga de algunos minutos más. Sin más preámbulos, entonces, le vamos a dar la bienvenida al primer orador del día de hoy, Edgardo Carvalho Saúla. Bienvenido y adelante. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias a la institución Fundación Club de la Libertad por hacerme esta invitación, este honor a que pueda exponer, decir unas palabras respecto de Álvaro Alzogaray. Muchas gracias a todos los que se sumaron a este Zoom. De algún modo vamos a retirar a yo no diría un pensador, diría más bien un hacedor de las ideas liberales que con tanto empeño, tanto empuje y tanta perseverancia a lo largo de casi de toda su vida y a lo largo de casi todo lo que fue la última mitad del siglo XX, ha sostenido y ha llevado la lucha en ese mar de socialismo se ha sumido a Argentina. Y hoy no creo que habremos de haber resuelto nuestro problema. Y en ese contexto, Álvaro de Alzogaray ha sido un gran, digamos, político, un gran técnico, que no solo ha sido reconocido por los propios, sino también por los adversarios políticos. Vamos a hacer una breve reseña de estas cuestiones. Ha sido alguien que ha actuado ante la opinión pública para comunicar, para ser comunicados a veces muy difíciles en situaciones cruciales de la patria, por cuestiones justamente no solamente desorden económico, que no eran propios de él, sino que él los trató y logró muchas veces apaciguar los incendios de los desórdenes, que las aplicaciones de la economía dirigista, intervencionista, desarrollista, inflacionaria, este socialismo, digamos, generaban en la Argentina. Y también las interrupciones permanentes del orden constitucional. Esto nos lleva, y yo pensaba esta tarde, incluso algunos me preguntaban, decía qué gran pensador liberal, sin embargo, qué mal que hizo digamos, con involucrarse con el peronismo de la década del 90. También hay otra gran verdad que el propio ingeniero sostenía en una de sus obras, y era su preocupación, la asociación de las ideas liberales para con lo que es el gobierno militar. Y de eso se encarga de explicar, y claramente el gobierno militar, y dicho sea de paso, la única revolución militar, por así decirlo, que el ingeniero Álvaro de Alzogaray de algún modo presta su beneplácito y lo ve con suma necesidad, fue la revolución libertadora, que de algún modo se tenía que acabar con ese régimen totalitario que era de otro, digamos, de otro gobierno militar, que era el propio Juan Domingo Perón, que ha asumido no solamente a una postración individual del individuo, sino también a una coacción en todo el plano económico, de una Argentina rica, con excedentes monetarios, con excedentes de la producción, sobre todo como factor de esa guerra mundial que se estaba viviendo, de pasar de esa abundancia a pasar al pan negro y a importar trigo. Eso demostraba de algún modo el absoluto fracaso del socialismo en todas sus formas. Bueno, con estas ideas sueltas quiero introducirme brevemente en lo que es su pensamiento liberal, porque Álvaro Alzogaray adhiere
de algún modo él ve con beneplácito. En primer lugar, él mismo reconoce la influencia de Hayek y su obra contemporánea, Camino de Servidumbre. En segundo lugar, en el mundo se terminaban las conflagraciones mundiales y en Alemania se pone a rodar una nueva vertiente del liberalismo, que es la economía social de mercado, prohijada por Erhard, tengo acá los puntos anotados, pero básicamente significaba como lo que hoy necesitamos. Reforma monetaria, lo que hizo en Alemania, reducción del gasto público, prohibición del déficit fiscal, eliminación de los controles de precios. Esto de inmediato generó resultados positivos en corto plazo. Esto naturalmente que concitó la atención del ingeniero, se interesó y suscribió estas ideas que es la economía social de mercado, que posteriormente llevaría a cabo a nivel internacional también otro gran milagro, conocido como el milagro, esto es, digamos, lo de Herder, es el milagro alemán, perdón, y lo de Rueff también con Charles de Gaulle, llevando las mismas políticas, produce el milagro francés. A ver, el ingeniero Alzogaray no lo ve a las ideas liberales preconizadas en el siglo XVIII y XIX como ya no aplicables, sino como una crítica. Lo ve desde un sentido de la evolución de las ideas liberales, que justamente son las ideas liberales, o llevan en su ADN, en su espíritu, digamos, esa constante evolución que nos diferencian de los conservadores, que nos diferencian de los planificadores socialistas, que es la permanente evolución que va con la experiencia propia de las cosas en términos humianos, y esto lo trae a la Argentina, aplica esta teoría social de mercado, en donde él claramente dice que acá, digamos, en la economía social de mercado, en este concepto llevaba la necesaria participación del Estado, pero ¿en qué sentido? En el sentido de, bueno, el Estado debe determinar los grandes marcos dentro del cual el mercado debe desarrollarse de manera voluntaria, espontánea, entre productor, consumidor, consumidor-productor, en donde el productor tendrá fines de lucro, en donde se determinarán precios libres, precios tanto de bienes como de servicios, sin ningún tipo de control, y de esa manera se libra o lo libera al Estado para que sí el Estado se ocupe de aquellas cuestiones que son extra económicas, como la salud, la educación, la atención a los más débiles, los desprotegidos, y los que también, de alguna manera u otra, quedan fuera de ese sistema de la libre competencia, del juego económico espontáneo del mercado. Ahora bien, esto lleva a la necesidad de establecer lo que son intervenciones conformes e intervenciones no conformes. Las intervenciones conformes son la que la economía social de mercado indica, tal cual he expuesto recientemente, marco general, dentro del cual hay libertad económica, de los agentes económicos, pueden desenvolverse de acuerdo a su libre iniciativa en cuanto a qué es lo que quieren y dónde quieren invertir, etc. Y las no conformes, que son, digamos, las intervenciones planificadas por los modelos socialistas, de estados socialistas, en donde hay una planilla de qué es lo que debe hacerse en la economía, y de alguna manera esta planilla o planificación estatal de la economía no solamente generaba o genera, actualmente también seguimos con este mismo esquema
de manejo de la economía. Generaba no solamente coacción económica, vulneración de los derechos individuales, de propiedad, sino que también al planificar el Estado, el planificador se tornaba absolutamente autoritario, totalitario, en el sentido de, bueno, acá se hace lo que Juan Domingo Perón quiere, se crea un IAPI, se intervienen todas las empresas y todas las actividades que corresponden al sector privado, se genera un desajuste, se reprimen precios con controles de todo tipo, hasta que naturalmente el orden económico, que también determina el orden social, se quiebra y se entra en crisis. Y esto me da pie a decir que cuando la Revolución Libertadora, digamos, derroca al gobierno también autoritario de Domingo Perón, no hay que... hay veces que la historia se cuenta desde un sesgo y no la historia objetiva realmente. Y ahí viene la posibilidad, y esta revolución libertadora ha sido, digamos, legitimada por gran porción de la población argentina, pero la queja del ingeniero Alzogaray es que, si bien tenían un proyecto liberal, hablado y pactado para cambiar el rumbo económico del desastre, de la pobreza en que ha sumido al país, no se ha conseguido. Bueno, ha tenido un paso por la Secretaría de Comercio, también por el Ministerio de Industria, muy fugazmente, pero quiero destacar el éxito, y esto me lleva a calificarlo de un gran hacedor, ¿no? Y de un inclaudicable pensador de las ideas liberales que no las resignaba por ningún aspecto, motivo, circunstancia, ni dinero. En 1958, en junio de 1958, ya con el gobierno democrático de Frondizi, que era un gran socialista, estaba en las antípodas del pensamiento del ingeniero Alzogaray, con su lema el desarrollismo, Frigerio detrás, Frigerio quien lo calumniaba permanentemente al ingeniero. Cuando necesitó este gobierno sostener su gobernabilidad, es convocado el ingeniero Álvaro Alzogaray. Naturalmente, Álvaro Alzogaray pone condiciones del manejo económico de todo el área de economía y social. Así es que llega al ministerio y en tan pocos años, casi 21 meses de estar en el ministerio, en la gestión, logra innumerables resultados positivos que significaron y se convirtieron en factores de bienestar para la sociedad, para la Argentina. Hay una serie de puntos positivos de su gestión. Uno de ellos es que redujo la inflación mensual de 130% a 0%. El otro es, digamos, ha mantenido la estabilidad monetaria y ha evaluado el valor del peso, sosteniéndolo en niveles de 83 pesos por dólar. Tal es así que ha sido reconocida la moneda argentina por el Comité Lombard de Londres debido a la gran estabilidad cambiaria que ha significado. Bueno, qué decir de el flujo de reservas que ha adquirido el Banco Central. Se levantaron todos los controles. Otra de las grandes iniciativas que luego culminará con el gobierno de Guido, que también es designado por 6 meses, un fugaz paso por 6 meses también como ministro de Economía, fue
digamos, el impulso de las privatizaciones, de la privatización de los colectivos, de las empresas de colectivos, del servicio de colectivos de pasajeros, de la ciudad de Buenos Aires, que lo concreta con el gobierno de Guido, también siendo ministro de Economía, donde ha significado, se ha traspasado a los choferes y mecánicos, y ha significado un gran salto a un servicio eficaz y más rentable, digamos, naturalmente mejorando el servicio y beneficiando a quienes utilizaban el servicio público de pasajeros. Puede decirse, yo soy muy respetuoso, y me he interesado sobre la figura del doctor Albamonte, quien está aquí presente. Sé que es contemporáneo, sé que vivió en primera persona todo lo sucedido a fines de la década del 80, principios de los 90, así que yo por lo pronto me limitaré a estas palabras. Realmente creo que es un hombre admirable, que ha sido un hombre admirable, ha sido un político que mantuvo por años las ideas, estuvo convencido de que esas ideas eran las que funcionaban y son las que funcionan a mi modo de ver. Por lo tanto, es como alguna vez leí un título de Alberti nos espera también, Álvaro Alzogaray nos espera ante hoy la ausencia de un líder, con esas ideas claras de gobernabilidad y de asibilidad que tenía el ingeniero Álvaro Alzogaray. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Saúla. Le damos entonces la palabra ahora al doctor Álvaro Albamonte. Bienvenido. Gracias. Dos correcciones, Edgardo. La primera, no soy doctor, lo cual no me va ni me viene, porque hay doctores y doctores. Y segundo, me llamo Alberto, no Álvaro. Hubiera encantado llamarme Álvaro, pero me llamo Alberto. Bueno, yo participé en el acompañamiento de ese gran líder que quedará en la historia, sin ninguna duda, que fue don Álvaro Alzogaray, pero voy a contar cómo es que me enamoro de las ideas liberales a partir de una gestión probablemente, como se dice hoy, políticamente incorrecta de parte del ingeniero Alzogaray. Y para eso me tengo que remontar al 2 de abril de 1982, cuando las Fuerzas Armadas Argentinas invaden las Islas Malvinas, nuestras Islas Malvinas, y en ese momento el primer gran reportaje que hace el periodista número 1 de ese entonces, Bernardo Neustadt, es con Álvaro Alzogaray. Porque Álvaro Alzogaray siempre fue un hombre de consulta. En los mejores y en los peores momentos de la historia argentina, se lo consultaba y se lo escuchaba con atención. Yo he participado en la Cámara de Diputados 8 años al lado del ingeniero Alzogaray y siempre me sorprendió la atención con que el resto de los diputados lo escuchaba. Lo han atacado, por supuesto, han dicho mentiras sobre él, pero más allá de eso, lo que yo quiero destacar es que cuando el ingeniero hablaba, no volaba una mosca, porque era tan claro, tan contundente y tan fundamentadas todas sus actuaciones que no daba lugar ni para chanzas, ni para chicanas, ni para nada que se le parezca. En 1982, entonces, el periodista lo consulta a las pocas horas que nos despertamos los argentinos con la noticia de que las Fuerzas Armadas habían tomado la conducción de las Islas Malvinas. Y Álvaro Alzogaray en ese momento dijo: yo le extiendo un cheque en blanco al gobierno
porque esta es una causa nacional. Había que tener coraje para decirlo. Pero mucho más coraje tuvo el ingeniero Alzogaray cuando a los pocos días, alrededor probablemente del 14 o 15 de abril, el ingeniero Alzogaray es invitado a dar una charla por un movimiento nacionalista en la Universidad Nacional de La Plata, y cuando hace uso de la palabra, dice sin ningún tipo de pudor que le levantaba el cheque en blanco al gobierno por lo que había cometido la Junta Militar al desoír la propuesta de los Estados Unidos a través de su secretario de Estado, Alexander Haig, que era bastante simple. Estados Unidos no quería enfrentarse a la Argentina, pero no podía, por toda la historia, dejar de lado a su tradicional socio político y económico, que era Gran Bretaña. Entonces, lo que propuso el secretario de Estado, lo que propuso el presidente de los Estados Unidos, era que se nombrara un gobernador de las Naciones Unidas con un veedor británico y un veedor argentino. Y según las mismas palabras del ingeniero Alzogaray, eso significaba, ni más ni menos, que en poco tiempo las islas quedaban en poder totalmente de la Argentina. Al decir eso en un ámbito bastante hostil, bueno, generó, por supuesto, una descalificación muy fuerte. Pero no para mí, porque yo me di cuenta que ese era un hombre que decía la verdad en todo momento, que era incapaz de mentirle a la gente, que era incapaz de apoyar las frustraciones que durante décadas vivimos la Argentina, prácticamente desde el año 30, cuando la Argentina fue uno de los países más ricos del mundo y fue abrazado por el populismo radical, inútil, y por el populismo peronista perverso. Y entonces, realmente yo pensaba en ese momento irme del país, me había ido bien económicamente, y me topé, yo tenía en ese momento 3 hijos, ahora tengo 4, me topé con la frase de otro gran genial argentino, Domingo Sarmiento. Sarmiento decía: los que no se interesan por la política tienen un solo castigo, aguantarse la política que hacen los otros. Como yo no estaba dispuesto ni a irme del país con mis 3 hijos, ni tampoco a aguantarme lo que se venía, que era el más cerril de los populismos, de los dirigismos, que es en el fondo el gobierno de la gran soberbia, de la soberbia de los inútiles, de la soberbia de los mediocres, de la soberbia de aquellos que porque se sientan en un escritorio de un ministerio, o peor aún de la casa de gobierno, creen que pueden manejar la vida de todos los argentinos, que pueden decidir quién gana y quién pierde plata, cuáles son las actividades que le convienen al país. Él cree eso. Y por supuesto, lo primero que tiene que hacer para no perder poder es ignorar al mercado. Ignorar al mercado es ignorar a la opinión pública, a los ciudadanos, a nuestros compatriotas. Y lejos de hacer docencia, esta gente lo que hizo fue mentir, mentir y mentir. Y entonces la voz del ingeniero Alzogaray se elevaba moralmente de una manera realmente muy impresionante. Yo recuerdo esos debates largos en el Congreso, que cuando Álvaro tomaba la palabra, era tan contundente sus argumentos que prácticamente nunca tuvo réplicas. Nunca tuvo réplicas. Bueno, me afilié a la UCD, pero soy un hombre de acción. No me puedo quedar con los brazos cruzados. En ese momento tomé como uno de mis asesores, y fue para mí un gran acierto,
el licenciado Daniel Pereira, que me acompañó varios años, no solamente acompañándome en la redacción de innumerables proyectos de ley, sino también en su consejo, en su visión objetiva de la realidad y un auténtico liberal. En ese momento, es decir, a 15 días después de mi afiliación, en el año 84, alquilé el estadio del Club Atlético Excursionistas, que es un equipo de fútbol en ese momento de tercera división que se encuentra en Barrancas de Belgrano. Lo fui a ver al ingeniero Alzogaray y le dije: ingeniero, alquilé este estadio y creo que usted tiene que participar de este acto. Se entusiasmó, para mi sorpresa, muchísimo. Y se realizó el acto con 10.000 personas que participaron. Y bueno, obviamente eso generó dentro de las filas del partido algunos resquemores sobre mi persona, porque dice: ¿quién es este tipo para subirse a un escenario y hablar nada menos que al lado del Alzogaray? Un tipo que no tiene ninguna trayectoria dentro del partido, cuando muchos de nosotros hemos sido luchadores en las universidades, en las fábricas, en la calle, para defender las ideas liberales y sobre todo para defender al ingeniero Alzogaray. Pasó un tiempo y los principales periodistas del país, posiblemente un poco preocupados por el avance del liberalismo, quiero decir que al principio el partido se llamaba Unión del Centro Democrático, con 3 letras, UCD, pero no se usaba la palabra liberal. Y los que rescataron la palabra liberal y le impusieron, aún pasando por encima del Comité Nacional, fueron los jóvenes liberales, que estaban muy entusiasmados y muy bien dirigidos por un gran liberal mendocino, Pedro Venegas. Los periodistas decían que éramos tan pocos que hacíamos nuestras convenciones en una cabina telefónica. Entonces tomamos ese desafío y junto con 2 grandes activistas liberales, Marcelo Ruiz Parra y Gerardo Siniscalchi, fuimos a ver al presidente de River Plate. En ese momento era el señor Hugo Santilli, para alquilar el estadio de River Plate. Se imaginarán la cara que Santilli puso cuando le dijimos que éramos de la UCD y que queríamos alquilar el estadio. Y nos dijo: ningún partido político se animó a hacer un acto en nuestro estadio. ¿Saben por qué? Porque en nuestro estadio la gente se cuenta. Si hacen un acto en la vía pública, sea en la Avenida de Mayo, sea en la Avenida 9 de Julio, cada uno va a decir: hubo 20.000, hubo 50.000, pero en el estadio de River. Bueno, sin embargo, accedió a alquilarnos el estadio. Yo me vi obligado en ese momento, porque dentro del manejo que tenía para mantenerse en el poder del radicalismo, se habían producido unas cuantas injusticias. Por ejemplo, la detención de varias personas de impecable trayectoria, acusándolos de golpistas. Uno me acuerdo que fue el doctor Rosendo Fraga, otro el periodista Daniel Lupa, un valiente escritor del diario La Prensa, de la primera plana del diario La Prensa. Y además se sucedieron algunos pequeños atentados a jardines de infantes, a colegios, para generar todo un temor que siempre fue usado por un sector bastante fuerte del radicalismo, que es que hay que tenerle miedo al peronismo, porque si el peronismo vuelve es peor para el país. Entonces me vi obligado, como dije, a embargar todos mis bienes, cubriendo cualquier incidencia que pudiera haber en favor del Club Atlético River Plate. Organizamos el acto, pero sobre todo la lucha grande fue dentro del Comité Nacional y dentro del partido, porque muchos entusiastas nos apoyaron, pero muchos otros, posiblemente racionalmente, tenían temor. Decían: nuestro techo es el Luna Park.
¿Ustedes saben lo que es el estadio de River? ¿Ustedes lo conocen? Es una locura. Bueno, se hizo la discusión en el Comité Nacional y las personas que fueron más contundentes en favor del acto, en favor de hacer algo realmente que moviera los cimientos de la vida política argentina, fueron el ingeniero Álvaro Solgaray y un dirigente de San Isidro, Fernando Mancini. La cuestión que el acto se puso en marcha, pero en junio de 1985 el gobierno lanza el Plan Austral. ¿En qué consistía el Plan Austral? El Plan Austral tenía un diagnóstico acertado. Por primera vez un partido populista daba un diagnóstico acertado, que era que la inflación, que ya era importante, no era generada por el carnicero ni por el almacenero, que son malvados, sino por la emisión espuria de moneda. Y el único que tiene la facultad de emitir moneda espuria, es decir, de falsificar moneda, es el Estado, a través del Banco Central. Pero por otro lado, lo que se veía venir ya por los discursos de los radicales, era que el remedio, es decir, el diagnóstico estaba bien, el remedio era hacer siempre lo mismo. Economía dirigida, control de precios, hasta importación de productos por parte del gobierno. Incluso el disparate de importar productos perecederos, que por supuesto el funcionario público nunca responde por sus barbaridades y sus errores, a diferencia del empresario privado, que si se equivoca mucho se funde. La cuestión es que a partir de esa situación hicimos un análisis con mis dos compañeros y llegamos a esta conclusión. En realidad, la inflación por un tiempo se puede parar, con mecanismos absurdos, con mecanismos ridículos como el control de precios, por un tiempo. Ahora, como es algo irracional, cuando pasa ese tiempo, es como en un dique que se lo carga demasiado con agua, llega un momento que explota. Pero ya habían ganado la elección, entonces habían cumplido de forma muy mezquina con el objetivo que tenían de ganar la elección y continuar en el poder. Lamentablemente, ante esa situación, nosotros tuvimos que abusar el ingenio y decir entre nosotros, la inflación la pueden parar durante unos meses, pueden pararla hasta las elecciones, pero lo que no van a hacer es privatizar ninguna empresa del Estado. De las 5 actividades más rentables del mundo, hay 3 que la Argentina perdía plata, lo que es inconcebible. El petróleo, la telefonía, el transporte, todo daba pérdida porque todo había sido tomado como un botín de guerra por el entonces gobierno radical, llenando de empleados públicos, muchos de ellos ineficientes y sin ninguna capacitación para manejar las empresas del Estado que soportábamos todos los argentinos. Y ya había un reclamo muy fuerte, la principal actividad rentable en ese momento en Argentina daba pérdidas millonarias, que era la telefonía. Para tener un teléfono a veces había que esperar 30 años. Y los departamentos, si tenían teléfono, valían un 20% más, un 30% más que si no tenían teléfono. Cuando el teléfono es un gran negocio y en cualquier país del mundo se conseguía en pocas horas. A raíz de esa situación, dijimos, tenemos que hacer algo marcando que no van a privatizar nada. Entonces se nos ocurrió hacer algo gráfico. No era fácil, porque todos los canales de televisión estaban en manos del gobierno, todos. Los medios teóricamente independientes, diarios, radios, dependían exclusivamente casi de la publicidad oficial. Con lo cual,
el gobierno radical tenía una mordaza tremenda que podía ejercer para acallar a las voces opositoras. Y entonces había que hacer algo muy fuerte para llamar la atención y para realmente poner en carril nuevamente la situación real del país. Había un circo en la avenida Libertador al 4400, y entonces se nos ocurrió ir a ver al propietario. Le di una pequeña clase de liberalismo. Para mi sorpresa coincidió mucho, a pesar de que era una persona relativamente humilde, simple, y accedió a prestarnos un elefante. Entonces avisamos a todos los medios de comunicación que el día sábado, el próximo sábado, un dirigente de la UCD, no decíamos el nombre porque no me conocía nadie, iba a hablar montado arriba de un elefante en la avenida Cabildo y Mendoza. Por supuesto, ahí, sobre todo los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones que vieron en esa situación un energúmeno que seguramente iba a ser una payasada, y mandaron todas las cámaras, cosa que agradecí mucho. Al elefante, las chicas del Centro Cívico García Venturini, que lleva el nombre de ese gran pensador argentino extraordinario, pusieron una sábana y con letras azules, que era lo que identificaba a la UCD, el nombre de las empresas del Estado. Ferrocarriles, Gas del Estado, SECBA, etc. Efectivamente, el elefante, que en realidad era una hembra, la trajeron caminando desde Libertador y San Benito de Palermo hasta Cabildo y Mendoza. La trajo, por supuesto, su domador. Yo me subí sobre el elefante y, por supuesto, las cámaras reventaron de fotografía, de flashes. Y el día domingo, en todos los diarios del país salimos no solamente con el discurso, sino sobre todo con la gráfica. Y recuerdo perfectamente la primera plana del diario La Nación, con una foto enorme con el elefante y con un epígrafe que fue toda una revelación. Por fin un dirigente se anima a domar al Estado elefante. Es decir, era tan ideológico el acto que nadie se atrevió, ni siquiera la gente más de izquierda, no recuerdo si en ese momento ya estaba Página 12, me parece que sí, a atacarnos, porque era muy ideológico, era muy claro lo que queríamos decir. Las familias argentinas no pueden sostener un animal que come 200 kilos por día. Y eso es lo que nos obligaban a hacer los populistas, a sostener empresas que podían ser eficientes, que podían dar buenos servicios, que podían tener tarifas competitivas, pero que por la voracidad y por la mala política habían sido invadidas por miles y miles de personas que cobraban sueldos altísimos y que no daban ningún servicio. Algunos de ellos simplemente iban a fin de mes a cobrar el sueldo, y por eso salió la famosa frase o palabra, los ñoquis del 29. El 29 aparecen, cobran su sueldo y después desaparecen durante todo el mes. Ese impacto que logramos reafirmó nuestra posición como opositores. El radicalismo y el peronismo seguían con sus mismas recetas, y así fue como logramos llegar al acto de River con una concurrencia de 75.000 personas, sin micros, sin punteros, y cobrando la platea $2, que eran 2 australes. Porque yo soy empresario y yo no puedo concebir que haya ninguna actividad que no deje renta. Las actividades, todas las actividades humanas, y sobre todo aquellas que de alguna manera movilizan, tienen que ser eficientes, y la mejor forma de mostrar eficiencia es que sean rentables.
Bueno, ese acto marcó, creo yo, una bisagra de crecimiento de nuestro partido. Luego a eso se le sumaron una serie de dirigentes de mucho valor, muchos de ellos que continuaron con el pensamiento liberal y otros por ahí se vendieron por un plato de lentejas. Pero no soy yo quien para juzgar absolutamente a nadie. Y mucho menos en este momento que estamos recordando a nuestro viejo líder. Yo recuerdo que aquellos que no lo querían al Alzogaray decían, sí, pero es coherente. No había nadie que dijera, Alzogaray es un panqueque que un día dice una cosa y otro día dice otra. Eso que hoy es tan común en el 90% de los políticos, de Alzogaray no se decía. Al contrario, se destacaba su firmeza, se destacaba sus principios, su coherencia y sobre todo el hecho de seguir luchando en todo momento, aún predicando en el desierto. Por supuesto que lo que yo digo puede ser fácilmente corroborado por la enorme cantidad de archivos periodísticos que existen, también en páginas de internet, con las manifestaciones, con los análisis profundos, claros, inteligentes que hacía el ingeniero Álvaro Alzogaray. Fue realmente el camino, abrió un camino de esperanza para el país. Después pasaron muchas cosas, pero hoy creo que nuevamente las ideas liberales tienen que ocupar un lugar que realmente nunca deberían haber perdido. En el año 89, la UCD fue el tercer partido con casi 2 millones de votos. Y después, por distintas razones, que no quiero enumerar en este momento, eso en buena medida se perdió, y lo que hace falta, y lo dije hace poco tiempo, para renovar el entusiasmo por las ideas liberales y sobre todo con coherencia, con seriedad, es fundamental tener líderes carismáticos que puedan, como hacía el ingeniero Alzogaray, hacer polémicas, discutirle a los populistas, desnudar su ignorancia y mostrar un camino de crecimiento que solamente el liberalismo puede lograr. Vean lo que pasa en el mundo hoy. Los países desarrollados son países que ejercen en buena medida las ideas liberales. Los países más pobres, más miserables, son los populistas, son las dictaduras. Y ni que hablar de las dictaduras de izquierda, como lo que fue la Unión Soviética, o lo que es hoy todavía Cuba, o Nicaragua, que se han sostenido sobre todo generando miles de crímenes. Yo el otro día miraba televisión y veía un piquete que ya se lo naturaliza, nadie hace nada, nadie, lo cual es una barbaridad porque es un delito de acción pública que además está siendo hecho en forma directa, y tenían grandes carteles con la cabeza del Che Guevara. ¿Saben qué pasó en Cuba? El sueño del Che Guevara. Hace poco tiempo hubo una manifestación y la gente fue detenida y la mayoría fue condenada a 10 años por el solo hecho de haber mostrado su lucha contra esa terrible dictadura. Quiero dejar mis palabras últimas para el hombre que me inspiró políticamente, que defendí y que no puedo olvidar nunca, unas palabras de él que me hizo en su despacho cuando yo fui a llevarle el dinero, que fue lo que fue el superávit del acto de River, el superávit importante. Había 200 chicas de la UCD con alcancías inviolables, las abrimos y había un apoyo económico muy importante. Y en ese momento, Alzogaray, que no era muy proclive a mostrar sus sentimientos, me miró a los ojos y me dijo: usted me ha dado uno de los mejores regalos de mi vida.
Eso para mí basta y sobra. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, señor Alberto Albamonte. Ahora bien, por razones de fuerza mayor no podrá estar con nosotros el señor Juan José Mani, pero les vamos a compartir un video con su exposición. Agradezco al Club de la Libertad y a Alberto Medina Méndez esta grata invitación a participar de un homenaje a Álvaro Alzogaray, con quien tuve el honor de participar 2 veces como diputado nacional y desde comienzo en el año 55 que yo fui el presidente de la Juventud del Partido Cívico Independiente y desde entonces lo acompañé en diversos partidos políticos que tuvimos que reiniciar, porque hay que acordarse que con los gobiernos militares, cada vez que cambiaban uno, anulaban todos los partidos anteriores y teníamos que empezar con uno nuevo. Finalmente, después de muchas vicisitudes, en el año 83 fuimos electos la primera vez. Y lo importante para destacar de esos años es que Alzogaray tuvo claro en todo momento, hay que recordar que él fue 2 veces abanderado de la escuela militar y que después fue también un ingeniero aeronáutico por la Fuerza Aérea y empresario muy importante en la zona de Santa Fe, porque tenía una fábrica de aceite en lo que hoy en día es todo ese corredor de puertos que movilizan todo el interior del país y que cuando se votaron abrieron un nuevo panorama para todo el interior, sea en la margen izquierda del Paraná, sea en la margen derecha, sobre Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Y ahí la conclusión de Alzogaray es que la mayoría de las iniciativas que él había tenido como empresario chocaban con disposiciones estatales realmente destructivas. O sea, las disposiciones emanadas del Estado eran para él ya en esos años parte del problema, no de la solución. Y entonces empieza toda esa lucha por convencer a las autoridades de turno que lo que venía movilizando el mundo progresista era la idea de la libertad empresaria, que antes es libertad individual, y la libertad de todo ser humano, de todo argentino, de vivir su vida como mejor pueda, respetando los mismos derechos de sus compatriotas y respetando un orden jurídico que nuestra Constitución Nacional establece que es en sí mismo liberal. Así que estos años fueron realmente importantes. ¿Qué destacaría yo de nuestra gestión parlamentaria? Aprovecho en este momento a darle un gran abrazo a Alberto Albamonte, que fue compañero diputado conmigo y a quien yo tuve siempre una muy especial admiración, porque como colaborador de Alzogaray fue una figura totalmente destacada y realmente señera. Gracias a Alberto tuvimos esa magnífica reunión en River
que realmente la armó él a pulso propio y que también definió muchos años. En realidad también quiero aprovechar ahora, ya que esto es me llamó la atención que ha habido varios homenajes al Sogaray, y en todos ellos al final terminan preguntándome: ¿cómo pensás que hubiese recomendado al Sogaray efectuar los próximos pasos del país? Y bueno, insisto, lo que Alzogaray siempre propuso era un sistema liberal, respetuoso de la ley y de la Constitución. Y aquí hay que hacer una salvedad. En realidad, nosotros aparentamos ser una democracia. ¿Por qué digo aparentamos? Porque hay elecciones, hay partidos políticos, hay campañas políticas, pero en realidad el poder ha sido hace unos años, capturado por lo que hoy hablamos del kirchnerismo o el kirchnerato. Entonces, en realidad, esa democracia constitucional no está vigente. Está parcialmente, y más que parcialmente, con la apariencia de que es vigente. Y eso es lamentable porque realmente es lo que explica estos años de decadencia y también nos señala uno de los pasos vitales de aquí en adelante. Y hablando de apariencias, otra que tal vez que ha sido peor. Hablamos de precios y discutimos precios. Y hablamos y discutimos y analizamos cuadros como si estuviésemos en un país donde los precios significan algo. Pero en Argentina hace años que los precios no significan nada, porque esos precios están fijados por el Estado y a varios niveles. Entonces eso no es lo que ha buscado el liberalismo en el mundo, que en realidad lo que ha propuesto siempre es que la gente viva su vida, como ya lo dije antes, respetuosa de sus semejantes que tienen esos mismos derechos que él y dentro de lo que es el sistema legal, otra vez de la Constitución. Entonces, esta oportunidad que en este momento me da el Club de la Libertad de recordar estos casos y de señalar en fondo un requisito previo clave, que por eso lo he dejado para este final, y es que la transformación que requiere el país en su estructura es tan importante y tiene varias prioridades, todas exigentes y todas prioridades. Requiere una sólida y constante mayoría parlamentaria. Porque si esperamos que todo el sector político lo pueda arreglar un poco como siempre, esto ya sabemos, termina en una especie de gradualismo, se empieza hablando de las cosas, después se disuelven y desaparecen. Y al final se sigue como siempre. Y esta vez no podemos seguir como siempre. Esta es la vez que la Argentina además tiene que convencer al mundo de que esta vez lo decimos en serio, porque las empresas individuales, las empresas comerciales, todo lo que es el aparato productivo del país, necesita
invertir. Invertir significa lograr créditos a niveles internacionales. Y hoy en día, con 100 y pico % de interés, mientras nuestros competidores del mundo a veces están pagando 5 o 10%, nos hace absolutamente inviable. Y mientras no consigamos esos créditos a tasas internacionales y no pongamos en marcha inmediatamente los aspectos positivos que ya están, esos son conocidos, desde vaca muerta, el turismo, la minería, el litio, el cobre, movilizar todas las actividades del interior que de alguna manera están todas con el pie en el freno hace décadas. Bueno, esos problemas que significan que esté el pie en el freno tienen que ser destruidos de cuajo y de entrada. Así que hago mucho hincapié que de acá a las elecciones hay que lograr la mayoría parlamentaria y después hay que seguir siendo activistas, casi fanáticos, de que no se deje desperdiciar esta oportunidad. Amigos, muy agradecido y todo lo mejor. Bueno, estas fueron entonces las palabras del señor Juan José Mani. También quiero decirles que tenemos el agrado de contar con la presencia del señor Álvaro Luis Alzogaray, y le queremos pedir una breve participación, si puede ser, por favor, si nos regala un comentario sobre su padre. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco al Club de la Libertad esta invitación a participar, aunque sea brevemente, de esta reunión en que se homenajea la figura del ingeniero Álvaro Alzogaray, mi padre, y vengo escuchando las opiniones de Edgardo y de Alberto y del Boy Mani, y realmente hasta me emociona un poco el desarrollo de esas exposiciones de estas personas que lo han acompañado tanto a mi padre durante tantos años, ¿no? Todas las opiniones que ellos han dicho, por supuesto, las comparto plenamente. No, yo quería solamente referirme tal vez a algunos aspectos de la importancia que he tenido. Yo me voy a referir al ingeniero Alzogaray, no a mi padre, porque yo también he sido desde muy chico un militante liberal, lo he seguido a él como un líder político. Ya de la época en que Boy Mani era el presidente de la juventud del Partido Cívico Independiente, después acompañé en todo momento las iniciativas que se seguían haciendo en el orden político, Nueva Fuerza, UCD, el Instituto de Economía Social de Mercado, que también lo pude dirigir, y también actué muchísimo en la política a nivel de organizar el partido, más que frente a la opinión pública como político, aunque en dos oportunidades fui candidato también a diputado de la Nación. Yo creo que el verdadero valor de la acción del ingeniero Alzogaray fue el de abrir un camino muy importante para el país y restablecer ahí en la sociedad argentina las ideas liberales. Porque las ideas liberales estaban opacadas ya muchas décadas, que fueron las que por otra parte hicieron grande al país, ¿no es cierto? Pero después fueron opacadas y cuando viene Perón, le da un golpe de gracia, hasta cambia la Constitución Nacional por la Constitución del 49, y entonces ahí se da vuelta un poco el esquema de organización política, económica del país que tuvo y que fue el que lo hizo grande y ocupar las primeras posiciones en el mundo. Pero aún después de Perón,
la mentalidad de la gente y de los dirigentes políticos, sobre todo, seguía siendo muy parecida. Y es ahí donde aparece la figura del ingeniero Alzogaray como miembro de la Revolución Ilustrada, como ministro de Industria, que dice: yo lo que tengo que estar acá es para tratar de que, ya que hay una revolución, que se haga completa, no solo la caída de Perón, que era correcta, sino el sistema socioeconómico que había implantado Perón. Y empieza ahí la lucha dentro del gabinete de la Revolución Libertadora con Aramburu cuando era presidente. Aramburu, esto es una breve anécdota, ¿no? Aramburu le dice que ellos están de transición, es un gobierno de transición, que no pueden hacer eso, pero que consulte a la Junta Consultiva, que era un organismo, como no había congreso, que incluía a todos los partidos políticos no peronistas. Y lleva esta sugerencia a la Junta Consultiva y realmente encontró un frente muy, muy grande, con la misma mentalidad dirigista, intervencionista, estatista. Bueno, y es ahí entonces cuando deja el gabinete de la Revolución Libertadora y va al llano, y digamos que por iniciativa de mi madre, que tenía gran influencia en esto, un día le dijo a mi padre: ¿por qué esto que vos decís de cambiar el sistema, ir a las ideas de libertad, no las explicás a la gente? Y dijo: bueno, habría que hacer un partido político. Ahí es cuando organiza el Partido Cívico Independiente y empezamos a actuar ante la opinión pública, un partido político. Y entonces ahí empieza a abrir el camino que después se va a demostrar que se fue ensanchando permanentemente, hasta, como decía Almonte, hasta que en el 89 llegó a ser la tercera fuerza política nacional, la UCD, justamente con la figura del ingeniero Alzogaray como candidato a presidente. Pero además de la opinión pública, la influencia que tuvo el ingeniero Alzogaray fue muy grande sobre la dirigencia política, sobre todo sobre dos presidentes de la República Argentina. Uno el doctor Frondizi y otro el doctor Carlos Menem. Cuando ustedes saben, y lo dijo bien Edgardo, Frondizi venía de un ala socialista, con una mentalidad izquierdista, hasta algunos decían que era comunista. La campaña que había hecho Frondizi en su momento, cuando fue candidato a presidente, era que todo tenía que estar en manos del Estado, y en el tema del petróleo, que era una bandera que él tomaba también, decía que tenía que ser explotado totalmente por el Estado, y tenía pavura incluso a la empresa privada como concepto, y que hablar a la empresa extranjera. La posición de mi padre en aquel momento era totalmente lo contrario: habría que abrir el país a la inversión extranjera, sobre todo en el área del petróleo, y porque evidentemente YPF no tenía ni los recursos ni la capacidad técnica ni tecnológica para llevar adelante la explotación petrolera, y nosotros estábamos importando muchísimo petróleo, con lo que se nos iban las divisas. Pero para no escaparme del tema, Frondizi llega y en la presidencia, ya asumiendo la presidencia, en mayo de 1958, da un discurso totalmente contrario en cuanto al rumbo que iba a tomar, totalmente contrario a lo que él venía diciendo en sus años anteriores, cuando era político. Mi padre, el señor Alzogaray, había tenido en ese momento algunas entrevistas con el doctor Frondizi, y justamente le explicaba que lo que había que hacer para el país era todo lo contrario a lo que él iba diciendo, pero nunca esperó que cambiara eso. Y después, en noviembre de ese año, del 58, ya toma las medidas más o menos importantes, acorde con el rumbo que había impreso en su discurso de mayo del 58. El país vivía momentos muy difíciles en ese momento, no se confiaba en nada. Frondizi había hecho un pacto para ganar las elecciones,
y además los ministros y los políticos que acompañaban a Frondizi no estaban de acuerdo con el cambio que Frondizi estaba realizando. Entonces es cuando Frondizi llama al ingeniero Alzogaray para ocupar el Ministerio de Economía y de Trabajo, a pedido del ingeniero Alzogaray, para que organizara la economía. El ingeniero Alzogaray lo acepta, pero con algunas condiciones. Una de ellas era poder formar el equipo económico completo para hacer coherente la acción y pedirle el respaldo político para llevar adelante todos los cambios que tenían que hacer, que se llamaban la economía social de mercado. La idea de la economía social de mercado lo tenía, la tomaba de la experiencia de Alemania de la posguerra, Ludwig Erhard, el llamado milagro alemán. Con Ludwig Erhard mantuvo durante años una comunicación muy fluida, siempre llevaba debajo del brazo suyo un libro que llamaba Bienestar para Todos, mostraba que era la historia de Alemania después de la guerra y de autor Erhard, que decía, señores, esto es lo que hay que hacer en la Argentina. Bueno, y realmente el doctor Frondizi le respetó mucho, muchísimo, solamente intervenía los domingos para preguntarle qué había pasado en la semana. Yo me acuerdo perfectamente porque chico, pero lo acompañaba mi padre a la Quinta de Olivos los domingos a la tardecita, y hacían un análisis para el doctor Frondizi de la evolución de la economía del país. Como bien dijo Edgardo, dio algunos parámetros. En esos 22 meses de acción de economía libre se produjeron resultados excepcionales. Con lo que queda demostrado que cuando se aplica la economía libre, economía de mercado, y hay estabilidad monetaria, hizo bien Edgardo en recordar que Argentina en 1960, es Argentina Año Verde, ganó con el Comité Lombard una suerte de premio Nobel por tener la moneda estrella internacional mejor en el mundo. Eso es increíble, más fuerte que el franco francés, que el franco suizo, que el dólar, que el yen. Bueno, y no teníamos que eliminar el Banco Central. Simplemente teníamos que aplicar políticas acordes con los objetivos de abrir la economía y permitir toda esa libertad económica y el funcionamiento de los mercados. Ahí entonces, con la demostración, los datos, bueno, los pasó Edgardo hace un ratito, subieron la divisa, vino el pleno empleo, la estabilidad monetaria, la moneda estrella, bueno, todo lo que si alguien quiere un día tenerlos, esa información por supuesto está disponible y está compilada en algunos libros, porque eso es muy importante aclararlo, porque la gestión de Frondizi hoy a la distancia se confunde un poco. Se habla de que era desarrollista. No, Frondizi tuvo dos etapas. La etapa de economía de mercado, bajo la dirección del ingeniero Alzogaray, de su equipo económico. Cuando se va del gobierno, la etapa desarrollista, donde ustedes van a ver cómo todo el esfuerzo que se venía haciendo fue cayendo, se fueron perdiendo divisas, ya el peso argentino ya estaba desacreditado, cuando había sido justamente acreditado como moneda de transacción internacional. ¿Cómo va a agarrar y hablar una hora? Es un Entonces, ahí viene la lucha después de los años posteriores, donde Alzogaray asume realmente un rol político para explicar la salida del país de la crisis que otras veces se dieron. Es la salida, como decía Mani, la salida de aplicar el sistema liberal, el sistema de la Constitución, de la propiedad privada, de los derechos individuales, de todo lo que es el régimen jurídico y la separación de poderes, etc. Bueno, fue cuando entonces, entre la opinión pública, fue muy persistente, muy coherente, y como tenía acceso a los medios, porque los medios interesaba la opinión de Vigilante Alzogaray y de los partidos que formaban, fue convenciendo a la sociedad de a poco, convenciendo de que había una alternativa. Esa alternativa era el camino de la libertad. O sea, el liberalismo no empieza ahora porque haya algunos chicos que dicen liberalismo. El liberalismo primero empieza con Alberdi y con la Organización Nacional.
Y luego, en la segunda mitad del siglo XX, empieza con la acción del ingeniero Alzogaray, la gente que lo acompaña y realizar. La otra influencia que tuvo, tan grande en los dirigentes políticos, fue con Menem. ¿Se acuerdan ustedes de Menem? Eso ya está más cerca. Menem viene del peronismo más recalcitrante, era un señor muy, muy especial que venía de La Rioja, con patillas largas, con camperas. Se decía que era el émulo del Tigre de los Llanos, Facundo Quiroga, etc. Y que no había hecho más propaganda que síganme, no lo voy a defraudar, la revolución productiva. Eso, evidentemente, en un proceso hiperinflacionario que me había conducido a Alfonsín, era para asustar bastante a la gente. La sorpresa fue cuando Menem asume la presidencia y cambia radicalmente su postura. Y esto que venía del peronismo. Y en la primera entrevista, creo que lo mencionaron ahí, que hizo Neustadt en La Rioja, a los 3 días de haber ganado las elecciones, todavía no había asumido, le preguntó, pero doctor, ¿para qué lado va a ir allá? Y eso está, por supuesto, en la película, el video. Dijo, yo voy a ir por el lado del liberalismo, eso no tengo ninguna duda. Y ahí nosotros vamos escuchando y viendo la televisión, ya nos desmayábamos con esa primera palabra, ¿no? Y agregó, y si el liberalismo se trata en la República Argentina, tenemos que hablar, dice, del ingeniero Alzogaray y la gente que lo acompaña. Tenemos que ir para ese lado, porque es el mundo está haciendo en este momento y es la manera de poder salir del marasmo hiperinflacionario en que se encuentra. Ahí tuvo la segunda gran influencia. Bueno, por supuesto, cuando viene a Buenos Aires, llama al ingeniero Alzogaray y le comenta esto, y entonces el ingeniero Alzogaray dice, bueno, usted va a hacer esto, que nosotros lo vamos a apoyar, porque venimos diciendo hace 40 años, que bienvenido sea, aunque sea de otro partido, pero es lo que le corresponde hacer. Y es lo que hicieron. Y eso fue fantástico. La gestión de Menem, sobre todo en la primera etapa, ustedes la recuerdan, fue una gestión muy buena, porque se reguló la economía, se privatizaron empresas, las inversiones empezaron a venir, después se consiguió la estabilidad del peso, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a aburrir con eso. Y ahí estuvo entonces la verdadera influencia también sobre otro gran dirigente político, Menem, presidente de la República. Y sobre la sociedad, porque en ese año, antes en la época cuando Menem fue candidato, también fue candidato el ingeniero Alzogaray, y como decía bien Almonte, fuimos la tercera fuerza política, como la Alzogaray Natale, quiere decir que la sociedad estaba respondiendo bien a las ideas liberales, porque no había ninguna duda que la defensa que se hacía era sobre las ideas liberales, no las ideas populistas, dirigistas, intervencionistas, etc. Esta es una marca que teníamos y que ha quedado para siempre. Entonces, ahora, como estamos viviendo un periodo complicado en la Argentina, y termino con esto, lo que quiero decir es que de vuelta tenemos que llevar adelante un proyecto, un programa de transformación que se oriente hacia el liberalismo, hacia la actividad privada, hacia el respeto de los derechos individuales que marca la Constitución, hacia el respeto de las instituciones y del régimen republicano de separación de poderes. Eso no hay ninguna duda. Ninguna duda. Eso, si lo aplicamos bien y tenemos un programa acorde con eso, va a sacar el país adelante, porque el país tiene, sin lugar a dudas, tiene un potencial inmenso. Faltan las políticas adecuadas para eso. Tenemos una oportunidad enorme ahora que viene un cambio de gobierno, de hacer desaparecer el populismo y todo ese socialismo que está acorde con el populismo del llamado kirchnerismo peronista, y empezar a retomar el camino de la libertad. Seguimos algunos actuando en política, y en ese sentido, una opinión personal, yo soy optimista de que
la sociedad ya está consciente de que el cambio hacia ese lado hay que hacerlo. Además no hay otra solución, porque si no ya sería condenar al país al entierro definitivo, prácticamente, a ser un país de tercer o cuarto orden, pero Argentina puede volver a ser, y debe volver a ser, un país de primer orden como lo fue mucho tiempo. Y quiero decir lo siguiente, es decir, hoy encuentra la sociedad de vuelta la posibilidad de un reverdecer liberal, porque justamente antes hizo una tarea inmensa de abrir ese camino y hacia esas ideas. Después vino un ocaso, pero hoy lo tenemos porque se abrió ese camino. Y hay un reverdecer liberal que tenemos que aprovechar. Fíjense que los dirigentes, incluso de otros partidos políticos que tradicionalmente no eran afectos al liberalismo, hoy están hablando prácticamente en los mismos términos. El Estado no puede gastar más de lo que recauda, tienen que venir inversiones, la moneda tenemos que eliminar la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Para que el programa sea un programa coherente. Y en ese sentido, no necesitamos llevar adelante medidas, como tal vez un candidato lo ha dicho, de una, dos o tres generaciones que nos lleve 35 años. De ninguna manera. En cuanto se aplique un programa correcto, en cuanto se muestra el rumbo y se aplique un programa de aplicación simultáneo de distintas esferas, también en 22 meses podemos tener resultados como los que tuvimos en el año 59-60. Las expectativas cambian y porque hoy que las inversiones se están yendo, van a correr para volver al país esas inversiones. Claro, tiene que haber una política correcta, tiene que haber autoridad, tiene que haber convicción para hacer las transformaciones que son grandes, hay que hacerlas, pero seguramente va a traer resultados inmensos a la. Así que, bueno, me extendí un poco en este homenaje a Ingeniero Alzogaray. Quiero agradecer de vuelta esta posibilidad. Quería remarcar estos hechos de la importancia que ha tenido una lucha política tan grande y tan dilatada, porque fueron décadas de constancia y de coherencia, la del general Alzogaray, y que esto pueda servir un poco como guía para que las próximas, digamos, autoridades del gobierno, sea quien sea, puedan tomar esas banderas de transformación y de lucha por la libertad. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este acto y disculpen la extensión de mi exposición porque el conductor dijo va a ser una breve exposición, pero se me fue la mano. Eso es un poco por. Gracias. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, señor Álvaro Alzogaray hijo. Por cuestiones de tiempo, entonces no vamos a poder leer algunas preguntas. Siendo así, le pido al doctor Edgardo Carvalho Sagula si puede hacer el cierre con algunas breves palabras. Por favor. Sí, simplemente para poner de relieve una línea de pensamiento que creía el ingeniero Álvaro Alzogaray, que era y que de hecho se probó cuando él asumió tanto en el gobierno de Frondizi con esos 21 meses, con resultados extremadamente beneficiosos para el país, como también con el apoyo a la reforma Menem, que ha dado inicio, por lo menos a una década, de estabilidad y de cierto crecimiento. Y él decía que la economía libre y la estabilidad monetaria dan una gran fortaleza a los gobiernos que recurren a ella y le aseguran al país una base insustituible para su progreso. Creo que estos tres renglones resumen lo que Álvaro Alzogaray estaba convencido, estuvo convencido, funcionó, y que creo que es una premisa para quien ocupe el sillón de Rivadavia a partir del 10 de diciembre de este año,
espero que la opinión pública esté persuadida también y que acompañe desde una presión de abajo hacia arriba a que estas ideas puedan ser las que se ejecuten y que podamos tener nuevamente bienestar, progreso, tranquilidad, estabilidad monetaria y poder y no tener coacción económica en nuestro país. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Ahora entonces, para concluir, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación de los señores Juan José Mani, Alberto Albamonte y Edgardo Carvalho Sagula. También le agradecemos al señor Álvaro Luis Alzogaray por su aporte y por supuesto al público presente. De esta manera entonces damos por finalizado un nuevo evento. Los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre el economista, escritor y legislador, considerado como uno de los mayores teóricos del liberalismo de la historia, el francés Frédéric Bastiat. Este evento tendrá lugar el día sábado 24 de junio por esta misma plataforma a las 18 horas. Muchas gracias.